Clase 26, tramo 5 de los videos. Vamos a ver esta aplicación que se llama péndulo físico en los libros. Y es una aplicación interesante de cómo rota un sistema, un cuerpo rígido, respecto de un punto, de un eje fijo, que pasa, que atraviesa el cuerpo en un punto que no pasa por su centro de masa, o sea, el centro de masa está corrido. Y entonces la fuerza, y esto está en posición vertical, entonces la fuerza peso, m por g, del cuerpo, que corresponde a aplicar en el centro de masa del cuerpo, ejerce un torque con respecto al punto O. Y digamos, si el cuerpo está colgado acá de un eje, pues, bueno, en la práctica estamos hablando del ejercicio 7 de la práctica 10, donde les dice que hay un rectángulo, como si fuera un cuadro, montado así paralelo a una pared, como si estuviera colgado de un clavo. Y lo que estamos dibujando acá es, bueno, si el cuadro lo inclinara, en el sentido de que el centro de masa del cuadro no lo dejo justo abajo del clavo, sino que lo saco un poco hacia la derecha, ¿qué pasa? Y bueno, el peso hace un torque y quiere hacer volver al centro de masa justo abajo del clavo. O sea, como un péndulo. Por eso se llama péndulo físico. Bueno, se llama físico por hacer contraste con el ideal, donde uno decía la varillita o el hilo tiene masa despreciable y la partícula es puntual. Bueno, un péndulo real tiene cuerpo, tiene una varilla que tiene masa, tiene tamaño, o sea, no es un punto, entonces es un cuerpo rígido, y cuando así lo tratamos se dice que tenemos un péndulo físico. Entonces el problema es, en presencia de la gravedad, un cuerpo rígido suspendido de un eje horizontal, acá estaría pinchando la pantalla, de tal manera que el cuerpo puede oscilar o puede incluso dar la vuelta entera, rotar, alrededor del punto O. Tenemos eje fijo y el centro de masa, como no coincide con la posición del eje, si el cuerpo se mueve, el centro de masa se mueve. O sea, puede hacer movimiento circular. El centro de masa está a cierta distancia del eje, fija porque el cuerpo es rígido, y lo que puede hacer es darle vueltas. O sea, el centro de masa puede hacer un movimiento circular alrededor del punto O. Y si describimos el movimiento del centro de masa alrededor del punto O, estamos describiendo el movimiento de todo el cuerpo, porque siendo rígido basta con marcar un punto y seguirlo para decir cómo está el resto del cuerpo respecto del eje fijo, insisto. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Como todo problema de dinámica, pensando qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo actúa el peso, que está aplicado en el centro de masa, ¿vale? Masa por gravedad y apunta hacia abajo. Lo ejerce la tierra, lo atrae. Y el eje, un fierrito que está ahí clavado, también hace fuerza sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen? Son fuerzas de vínculo, como les conté en otro lugar. Lo que hace es tomar el valor necesario para aguantar el tirón que sienta el eje. O sea, tiene que soportar el peso del cuerpo para que no se caiga, y si el cuerpo está moviéndose en una trayectoria circular, el centro de masa tendrá una aceleración centrípeta. Entonces, el eje tiene que proveer esa aceleración centrípeta. El eje tira del cuerpo. Pero, entonces, el eje hace fuerza sobre el cuerpo. La pregunta es qué torque hacen las fuerzas. Y una fuerza aplicada sobre el propio eje no hace torque. No hay roce, no hay roce. Son fuerzas que tiran como de costado. Entonces, tira para alguna dirección, pero tiene brazo de acción cero. O sea, está aplicada a cero distancia del eje, no hace torque. Entonces el único torque efectivo acá es el de el peso. Y la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y vamos a trabajar momento de inercia y aceleración angular y torques respecto al punto fijo. La ecuación es, el torque del peso es, bueno, voy a llamar D minúscula a la distancia entre el centro de masa del cuerpo y el eje, entre el eje y el centro de masa. Entonces, R por F, o sea, este R dibujado ahí, por el vector fuerza, que es peso, que es masa por gravedad, con la regla de mano derecha apunta hacia adentro y da módulo de R, que es D,
por módulo de la fuerza, que es m por g, por seno del ángulo que forma el vector posición con la fuerza, o la prolongación del vector posición con la fuerza. Y eso es precisamente, no sé si lo dibujé de nuevo, ¿no? Pero es precisamente el ángulo que forma la dirección del vector posición con la vertical. Que si lo dibujamos acá sobre el punto O, es el ángulo que se ha desplazado, este segmento OCM, que se ha desplazado, el ángulo que se ha desplazado respecto a la vertical. Entonces, con el lenguaje típico de péndulo, llamamos θ a ese ángulo, y el torque de la fuerza peso se escribe como m por g, por d, por el seno de θ. Y el signo, en este dibujo, el torque apunta hacia adentro de la hoja. Si tomamos ángulos positivos de la vertical hacia la derecha, estamos tomando positivo el sentido antihorario. Y entonces corresponde tomar positivo el eje Z hacia afuera de la hoja o de la pantalla. Este torque que apunta para adentro es negativo. Cuando el ángulo es positivo, el torque es negativo. Entonces, cuando el ángulo es positivo, el seno es positivo y necesitamos este signo menos para que sea negativo. Y este signo menos funciona cuando este cuerpo oscila tanto para un lado como para el otro. Si nos venimos para este lado, con la regla de la mano derecha, el torque va a ser hacia afuera de la pantalla, positivo. Pero el ángulo es negativo. Entonces, cuando el ángulo sea negativo, el seno es negativo. Y este menos nos sirve para hacer menos por menos más, genera el torque positivo. O sea, este signo menos sirve para ángulos positivos y negativos. Y la ecuación de la dinámica es que ese torque es igual a momento de inercia respecto del punto O por alfa. Recordemos que el momento de inercia respecto de un eje que está desplazado respecto del centro de masa lo da el teorema de Steiner. Si conocemos el momento de inercia del cuerpo respecto de un eje que pasa por el centro de masa y que pincha la pantalla, la dirección que estamos llamando Z, entonces el momento de inercia respecto de un eje paralelo a ese que pasa por el punto O es el del centro de masa más la masa del cuerpo por esta separación, esta distancia d al cuadrado. Entonces usamos regla de Steiner para escribir el momento de inercia del cuerpo rígido respecto al punto O, si es que conocemos el momento de inercia del cuerpo rígido respecto al centro de masa. Insisto, como uno usa mucho la regla de Steiner, típicamente se averigua el dato, o el fabricante de un cuerpo, de un engranaje, de algo, les da el dato de movimiento de inercia respecto del centro de masa. Porque respecto a cualquier otro eje, lo calculan ustedes con esta regla. Bien, entonces, suma de torques de este lado, el único que hay, igual a momento de inercia por aceleración angular. Momento de inercia respecto al punto O por aceleración angular, que es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo. Ordenando un poquito esto, tiene la ecuación de oscilaciones anarmónicas. No es un movimiento armónico simple, salvo que las oscilaciones sean pequeñas. Y si las oscilaciones son pequeñas, aproximamos seno de θ por θ y nos queda justo la ecuación del movimiento armónico simple, donde en lugar de omega cuadrado apareció todo este cociente. Entonces uno puede leer que para ángulos pequeños el péndulo físico hace un movimiento armónico simple y que su frecuencia angular está dada por todas estas cosas: la masa del cuerpo, la gravedad, la distancia del eje o del clavo al centro de masa y el momento de inercia del cuerpo respecto al centro de masa, que tiene que ver con su forma, tamaño y distribución de masa. Para hacer movimiento oscilatorio es un lindo ejemplo. Esto hace oscilaciones armónicas simples si el ángulo es pequeño. Y como ejemplo nuevo, omega, no como velocidad angular, ojo, omega se usa la letra de frecuencia angular de oscilaciones, tiene que ver con todas estas características de rotación y momento de inercia que aprendemos en las últimas clases. A ver si hay algo más para comentar. Bueno, hay un problema del cuadro colgando de un clavo, pero aparte de las preguntas que están ahí, uno podría hacer, les tiro como ejercicio, describir la posición del centro de masa en función del tiempo. Forma un ángulo que obedece a un movimiento oscilatorio, armónico y simple,
Y entonces, si el centro de masa va y viene, está acelerado, tiene aceleración tangencial y aceleración radial o centrípeta. Entre la fuerza del eje y la fuerza del peso, la suma de esas dos fuerzas tiene que ser la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y como la aceleración del centro de masa la sacan de conocer la cinemática del movimiento, ustedes podrán calcular qué fuerza está haciendo el eje en cada momento. Para dónde apunta y cuánto vale el módulo y cuándo es máxima y ese tipo de problemas. Me imagino, uno se imagina por su experiencia de péndulo, que cuando el cuerpo pasa por el punto más bajo, es cuando tiene más velocidad angular, tiene más aceleración centrípeta y es cuando el eje más fuerza tiene que hacer. Si ustedes tienen con la mano algo que está oscilando, por una buena velocidad, sienten que les tira más para abajo cuando el cuerpo pasa rápido por abajo, ¿no? Bueno, ese tipo de problemas o de preguntas la tiro para repasar movimiento oscilatorio, para repasar movimiento circular, para repasar aceleración centrípeta y aceleración tangencial y para relacionar las fuerzas con las aceleraciones vistas en el movimiento. O sea, los invito a repasar para el próximo parcial. Muy bien, ahora sí los dejo hasta el próximo tema, que vamos a ir anticipando qué es. Es cuando tenemos que estudiar cuerpos y partículas con vínculos, atados con sogas y cosas así, en la próxima tanda.